Gerardo Fernández Noroña, quien es activista y político mexicano. Nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos desde México con Gerardo Fernández Noroña, quien es activista y político mexicano, además fundador del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido, Fernando, a Jugada Crítica. Ante todo, queríamos preguntarte, este proceso de nacionalización petrolera en México, ¿hasta qué punto se cumple hoy día en ese territorio? Bueno, ¿qué tal, Laila? ¿Cómo estás? Buenos días a tu auditorio. Son 80 años de la expropiación petrolera y no hay nada que celebrar porque Pemex era la empresa 39 del mundo, entre las primeras 500, México solo tenía 3. Pemex en el 39, América Móvil de Slim, que era Teléfonos de México, que se privatizó en el 139, y Comisión Federal de Electricidad en el 491. A raíz de que se entregó a las petroleras extranjeras con las reformas de Enrique Peña Nieto, ya no están las primeras 500. Pemex le aportaba a México el 40% del presupuesto nacional. Esto quiere decir que una de cada 3 escuelas, una de cada 3 carreteras, uno de cada 3 hospitales se construyeron con dinero del petróleo, y de 2000 a 2012, solo por darte un dato, Pemex le dio a México 687,000 millones de dólares. Voy a repetir la cifra, 687,000 millones de dólares. Así es que la privatización de nuestro petróleo es un acto de traición al pueblo, es gravísimo, porque mientras Pemex y nuestro petróleo estuvo en manos de los mexicanos, México creció al 6.5%. Ahora dijeron que necesitamos tecnología para entrar a aguas profundas, que no la teníamos, simplemente con comprarlas era suficiente. No, les entregaron aguas profundas, aguas someras, tierra firme, ductos, refinerías, absolutamente todo. Estamos importando el 80% de la gasolina, siendo un país petrolero, y es una tragedia lo que se está generando, porque además el 40% que aportaba Pemex al presupuesto nacional, al ya no estarlo dando, están privatizando la educación, están privatizando la seguridad social, están desapareciendo los derechos laborales de los trabajadores. Es verdaderamente trágico lo que está pasando en torno a esta riqueza, y tenemos que recuperarla. Hay que volver, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas en 1938, el 18 de marzo, recuperar no solo el petróleo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones. Bueno, hasta un campo militar están vendiendo en estos días, que tiene 8,5 millones de metros cuadrados de bosque. Entonces vamos a tener que recuperar todo. Yo creo que este 1 de julio, que hay elecciones presidenciales en México, la gente va a votar mayoritariamente por López Obrador, y ahí se iniciará un proceso de recuperación de todo lo que es patrimonio del pueblo para ponerse al servicio del pueblo de México. Señor Fernando, justamente a ese elemento queríamos preguntarle. Usted hacía mención acerca de esas empresas que están adquiriendo y prácticamente, o cómo se les está dando a esas empresas prácticamente toda la soberanía de ese país. Le preguntamos ahora, ¿quiénes son esas empresas? ¿Quiénes son esas empresas que se están beneficiando de la venta de la soberanía en México? Mira, son las empresas petroleras de siempre, las 7 hermanas que se les conocen, las grandes petroleras, Texaco, Shell, Exxon, todas las grandes petroleras transnacionales del mundo, que están siempre tras los recursos de un país. A Peña Nieto le dicen que es un estadista porque entregó nuestro petróleo a esas empresas. A Maduro lo acusan de dictador por no entregar el petróleo a estas empresas extranjeras. Ya estuvieron en México, ustedes hacían un recuento histórico. Porfirio Díaz, que fue dictador a finales del siglo XIX, les entregó todo el petróleo. Vino una revolución. Madero, el primer presidente surgido de la revolución, planteó que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportada, y les pareció mucho. Hicieron un complot en la Embajada de Estados Unidos, un golpe de Estado, y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. Tuvo que volver la revolución, hacerse una gran reforma a la Constitución de 1917 y establecerse en el artículo 27 que toda la riqueza del subsuelo pertenecía al pueblo de México. Fíjate lo que son las cosas, Laila. De 1917 a 1938, durante 21 años, no se pudo hacer valer ese artículo, no se pudo hacer valer esa soberanía, porque las petroleras negaban que el petróleo fuera nuestro y se negaron a reconocer la Constitución hasta que el general Lázaro Cárdenas expropió. La expropiación no fue sencilla, se nos bloqueó económicamente, no se permitía ni la entrada de un tornillo, el petróleo que exportábamos era embargado
porque las petroleras decían que era de ellas. Tuvo que hacerse una hazaña y se convirtió Pemex, con el paso del tiempo, una vez que se consolidó, en una de las 10 principales empresas petroleras del mundo y la empresa más grande de toda Latinoamérica. Y hoy han entregado absolutamente todo, porque con el pretexto de los contratos, como te he dicho, entregaron todo: ductos, refinación, las refinerías, la extracción en tierra firme, en aguas profundas, en aguas someras. Entregaron absolutamente todo. Es criminal lo que han hecho con nuestro patrimonio. Es un daño verdaderamente muy grande. Apenas fue en este gobierno de Peña Nieto de 2012 a 2018, la reforma fue a principios, 2013, 2014, ya no recuerdo. Dijeron que iba a haber gasolina más barata. Era un pésimo negocio tener gasolina barata a cambio de entregar todo nuestro petróleo. La gasolina es carísima en México y está en 20 pesos, que es más o menos como $1 por litro, y la situación de pobreza: 80 millones de pobres en México, de los 120 millones de mexicanos, 50 millones ganando $1 al día, a pesar de que somos la 13ª economía del mundo y de que producimos 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Ahora le preguntamos, Fernández, justamente usted decía la situación actual de México. El pueblo mexicano, como producto de esta entrega y venta petrolera, ha dejado de percibir bastante ingreso que muy bien podría invertirse en lo que es la parte social de ese país. ¿Cómo podría revertirse esta situación? ¿Es posible que esta política pueda revertirse para beneficiar al pueblo mexicano y no tener la situación actual que vive, esa práctica crisis humanitaria que vive México, donde vemos no solamente esa gran cantidad de pobreza, miseria, sino también el fenómeno de la inseguridad y también cómo pone o sale el narcotráfico a prácticamente dominar la política de ese país? ¿Cómo podría revertirse efectivamente esta política y esta política entreguista a los intereses de las transnacionales extranjeras? Bueno, 20 millones de mexicanos o gente de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, el segundo país con periodistas asesinados del mundo, aunque dice el cretino de Vargas Llosa que es producto de la libertad de expresión. Está cada vez más senil ese hombre, ese pésimo político que renunció a la ciudadanía del Perú para irse de súbdito del Reino de España y que ataca todo el tiempo a los gobiernos progresistas de América Latina y ha estado atacando a López Obrador. La manera de cambiar esto es el 1 de julio, que tenemos una elección de presidente y que no solo será una elección, sino que todo indica que ganará López Obrador. Es la tercera vez, ganó en 2006, le hicieron fraude, ganó en 2012, volvieron a hacer fraude. Esta vez se ve muy difícil, claro que lo van a intentar, pero la indignación de la gente es muy grande, la esperanza que está generando López Obrador es muy fuerte. Quien menos le reconoce son 8 puntos de ventaja. La verdad es que anda 15, 20 puntos arriba. Todo indica que va a ganar. Y ahora que se registró como candidato a la presidencia, dijo que aspiraba a estar a la altura de Benito Juárez García, que es el presidente que enfrentó la intervención francesa y que logró la restauración de la República en el siglo XIX. Madero, que ya lo cité, el primer presidente surgido de la Revolución, se le conoce como el apóstol de la democracia. Y Lázaro Cárdenas del Río, que es quien expropió el petróleo y lo puso al servicio de nuestro pueblo. Y Andrés Manuel dijo que aspira no solo a ser presidente, sino a estar a la altura de estos 3 grandes presidentes mexicanos. Así es que él, con ese mensaje, lo que está diciendo es lo obvio, que tenemos que recuperar todo lo que al pueblo pertenece y ponerlo a su servicio. Hay 2 caminos. Uno es que a través del Congreso mexicano, no está fácil, por 2/3 hagas una serie de reformas constitucionales para recuperar nuevamente Pemex y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Yo veo muy difícil que, a pesar de que ganemos la presidencia, tengamos 2/3 del Congreso, pero esa vía se va a intentar. Otra sería convocar a una asamblea constituyente. Eso no está planteado en la línea programática de López Obrador, pero yo, que seguramente seré diputado federal en la próxima legislatura, voy a ser candidato por un distrito en México, se puede empujar llamar a una asamblea constituyente que restablezca la Constitución surgida de la Revolución de 1917 y recupere todo, no solo el petróleo, y lo ponga al servicio de nuestro pueblo. Yo no tengo duda que nosotros tenemos que construir un nuevo camino para la humanidad desde México, donde nadie sufra por carencias económicas, todo el mundo tenga un techo, coma 3 veces al día, tenga seguridad social, viva de su trabajo, haya libertad y justicia,
y tenga acceso a todos los niveles de educación pública, laica, gratuita y de excelencia. Es un reto grande, pero si nosotros logramos este triunfo electoral, logramos que se respete, iniciaremos un proceso de transformación y tendremos que voltear a la patria grande, América Latina, tender la mano a nuestros hermanos de países de América Latina que también han sufrido el acoso y el saqueo de Estados Unidos y que necesitamos un proceso de desarrollo económico que tenga como prioridad a nuestros pueblos. Gerardo Fernández Noroña desde México, analista internacional también y político desde México, decía, tenemos que revertir, así lo decía y le agradecemos su participación en Jugada Crítica, decía, tenemos que revertir este saqueo que Estados Unidos, las empresas transnacionales están haciendo contra los recursos no solo de México, sino también de los países de América Latina.